Bienvenidos a un nuevo episodio del Velo del Olvido. Soy Teresa de la Rosa y juntos desenterraremos historias olvidadas de lugares que en otro tiempo estuvieron llenos de vida. Recorreremos oscuros pasillos de mansiones encantadas y nos sumergiremos en relatos del otro lado. En el episodio de hoy conoceremos la historia de la Casa Mijangos, una auténtica casa maldita que demuestra una vez más que la realidad supera a la ficción. ¿Queréis cruzar el velo conmigo? En el estado mexicano de Querétaro se encuentra la tristemente conocida como Casa Mijangos. En ella, la madrugada del 24 de abril de 1989, Claudia Mijangos, de 33 años, acabó con la vida de sus 3 hijos. Claudia nació en Mazatlán, Sinaloa, y se crió en una casa con una madre muy disciplinada y extremadamente católica y un padre débil y ausente en la educación de sus hijos. Era la menor de 7 hermanos, los 3 varones afectados de diferentes trastornos. Uno de ellos tenía discapacidad mental y crisis convulsivas, lo que le hacía completamente dependiente, otro con problemas de bebida y consumo de sustancias y el tercero con síndrome Down. Las 3 hermanas tenían un carácter conflictivo y Claudia, por su parte, era una joven muy guapa, que llegó incluso a ganar certámenes de belleza. Desarrolló el mismo fanatismo religioso que su madre. A los 19 años conoció a Alfredo Castaños, 8 años mayor que ella y con el que se casaría al terminar sus estudios de comercio. La pareja se mudó a Querétaro. Por aquel entonces, los padres de Claudia habían fallecido, dejándola una cuantiosa herencia con la que montó una tienda de ropa de lujo, cerca de su nuevo hogar. El matrimonio seguía adelante con algunos altibajos que habían comenzado la misma noche de bodas. Claudia parecía sufrir a veces brotes de violencia contra su marido, llegando incluso a rajarle las ruedas del coche, a atacarle con unas tijeras o a perseguirle por el patio de la casa empuñando un objeto cortante de grandes dimensiones. Los vecinos a menudo eran testigos de estos episodios. La pareja tuvo 3 hijos, Claudia María, María Belén y el pequeño Alfredo Antonio. El carácter autoritario y celoso de Alfredo no ayudaba para nada en la débil salud mental de Claudia, cada vez más inestable. Este la acusaba de estar loca. Aún así, el matrimonio siguió adelante. Llegaron incluso a acudir a terapia de pareja. Y aquí es donde aparece el padre Ramón. El sacerdote estaba destinado en el colegio católico Fray Luis de León, al que la pareja llevaba a sus hijos. Claudia había instaurado en su hogar la religiosidad con la que ella misma se había criado, llegando incluso a dar clases de catecismo en el propio colegio. Al conocerlo se enamoró perdidamente del religioso, un atractivo hombre de 1,90 de estatura y ojos azules, con el que al cabo de unos meses comenzó a tener, según dicen, un amorío secreto. En casa de Claudia las cosas iban cada vez peor, ya que no solo descuidaba a su marido, sino también a sus hijos. Estaba completamente obsesionada con el padre Ramón, lo que culminó en la separación del matrimonio. Al poco tiempo, el superior del sacerdote se enteró del asunto y le pidió que acabara con la relación. El padre Ramón así lo hizo, dejando a Claudia completamente destrozada, tanto que comenzó nuevamente con sus crisis de agresividad y alucinaciones, las cuales parecían haberse controlado mientras duró su relación clandestina con el religioso. Este fue trasladado y el director del colegio, digamos que invitó a Claudia a dejar su trabajo como catequista. Fue entonces cuando volvieron las alucinaciones y las pesadillas que durante ciertas épocas de su vida había sufrido, donde veía ángeles y demonios ardientes, pero esta vez era todo mucho más crudo y violento. Claudia se había quedado con la custodia de sus 3 hijos, que contaban con 11, 9 y 6 años respectivamente. La tarde del 23 de abril de 1989, Alfredo había ido con los niños a un evento en el colegio. Más tarde los llevó a casa y pidió a Claudia que volvieran a ser una familia. Quería reconciliarse con ella a pesar de que sabía lo que había estado pasando con el padre Ramón.
Claudia no solo lo rechazó, sino que lo echó de casa gritándole que se arrepentiría. En esta ocasión, los vecinos también fueron testigos de la discusión. Esa noche Claudia se acostó, pero pronto se despertaría, según dijo después, porque oía voces. Muy alterada, llamó por teléfono a su amiga Verónica, diciéndola que veía demonios, que hablaban y le decían que Mazatlán estaba ardiendo y que ya no existía, y que todo Querétaro era un espíritu. Ella intentó tranquilizarla, le dijo que se acostara y que iría a verla por la mañana temprano. Claudia le hizo caso, pero alrededor de las 4 de la mañana se despertó. Según contó más tarde, unas voces le decían que sus hijos habían sido reemplazados por demonios, y esta era la causa por la que el padre Ramón y ella no podían estar juntos. Se vistió y fue a la cocina. Cogió una herramienta de corte afilada y se dirigió a la habitación de su hijo pequeño, al que se lo clavó en el estómago. Claudia María fue la siguiente. Su madre le perforó los pulmones. La niña corrió herida por toda la casa, intentando escapar, y consiguió bajar las escaleras, pero perdió el conocimiento a causa de la gravedad de las heridas. Claudia fue a la habitación de María Belén, donde acabó con ella, con una herida en el corazón. Finalmente bajó a buscar a la pequeña Claudia y le remató. Después arrastró su cuerpo hasta la habitación principal. Más tarde se dictaminaría que el sufrimiento y agonía de los niños duró casi 4 horas, que fue el tiempo que empleó su madre en acabar con ellos, uno a uno, con 3 utensilios de corte diferentes, llegando incluso a casi desprenderle la mano izquierda al pequeño Alfredo en medio del ataque. Los vecinos admitieron haber escuchado los gritos, pero estaban tan acostumbrados que pensaron que era otra discusión más. Sobre las 8 de la mañana, Verónica acudió a la casa y encontró la puerta abierta y toda la entrada y el pasillo lleno de líquido vital rojo. Había huellas de manitas por las paredes y marcas de arrastre por el suelo. Inmediatamente llamó a las autoridades y al padre de los niños. Cuando la policía entró en la casa se encontró con una escena digna de una película de terror. Los cuerpos sin vida de los 3 niños descansaban en la cama matrimonial con Claudia inconsciente acostada junto a ellos. La mujer tenía también heridas en las manos y en los brazos. Se descubrió que éstas se las hizo ella misma cuando, terminando con la vida de su primer hijo, la herramienta de corte se rompió por el mango, lo que le lastimaba las manos, así que bajó a la cocina y cogió otra, dejando manchas con los rastros alrededor. En un principio se pensó que algún extraño había cometido los hechos. Cuando Claudia despertó en el hospital, decía no recordar nada y rogaba que la dejasen salir para ir a llevar a sus niños al colegio. Más tarde señaló a su exmarido como responsable, al cual se detuvo para interrogarlo. Llegó incluso a acusar al padre Ramón del ataque, culpándolo de enviarle demonios a través de los sueños y a decirle telepáticamente lo que tenía que hacer para que volvieran a estar juntos. Finalmente fue interrogada 4 días después, diagnosticada de esquizofrenia, depresión y epilepsia del lóbulo temporal, y condenada a 30 años en el área psiquiátrica del Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la Ciudad de México. El 24 de abril de 2019, a su salida del centro donde pasó 30 años recluida, una sobrina se hizo responsable de ella y la internó en un centro psiquiátrico privado por un tiempo, ya que requeriría medicación de por vida. A partir de ahí se desconoce su paradero. Por su parte, Alfredo Castaños nunca se recuperó de lo ocurrido y su vida fue de mal en peor. Llegó a volverse tan agresivo que dejó de tener contacto alguno con su familia y fue detenido en varias ocasiones por diferentes motivos. Aunque los síntomas del trastorno mental de Claudia eran de libro, hay algunos detalles que dejan una pequeñísima puerta abierta a la duda de lo que ocurrió esa fatídica noche. Y es que, al entrar en la casa a la mañana de los hechos, se comprobó que había huellas de manitas con líquido vital por toda la pared de las escaleras, a una altura imposible de que los niños solos hubieran podido alcanzar, incluso llegaban al techo. Esto despierta las dudas de cómo habrían llegado hasta allí. Por no hablar de que Claudia nunca dijo arrepentirse de lo ocurrido, cosa que extraña siendo ella tan religiosa.
y mantuvo durante todo su encierro la versión de la posesión demoníaca. De cualquier forma, es terrorífico pensar por lo que tuvieron que pasar los niños, las horas que, sumergida en un frenesí de locura, su madre, que se supone que es la persona que más los quería y les debía proteger, estaba acabando con sus vidas. La casa de la Hiena de Querétaro, como se la denominó popularmente, quedó abandonada desde aquella fatídica noche. Fueron tantos los curiosos y exploradores amantes de lo paranormal que se colaban en su interior que finalmente se construyó una pared alrededor de la casa que hasta día de hoy impide el paso al edificio. Aún así, hay gente que ha logrado entrar y realizar rituales como algunos exploradores urbanos han contado después, ya que durante muchos años la casa quedó intacta tras los fallecimientos y aún podían verse las manchas de las manitas de los 3 niños. Todos ellos han sido testigos de una manera u otra de algún fenómeno sin explicación. Incluso los vecinos de la zona dicen haber escuchado sonidos extraños que se producen en la casa. Llantos, malos olores, gritos y apariciones de sombras son algunos de estos sucesos. Sin lugar a duda diría que la energía de ese hecho tan traumático quedó atrapada entre sus paredes, lo que hace que se la considere una verdadera casa encantada, aunque yo diría más bien una casa maldita. Y ahora es el momento de adentrarnos en las historias de medianoche. Ponte cómodo, apaga la luz y piensa que a veces las cosas no son lo que parecen. El relato del episodio de hoy se titula Pesadillas. Los hermanos Bonamy habían comenzado a tener pesadillas. Ofelia no entendía por qué de repente los niños no querían dormir solos en su cuarto, y cuando al fin conciliaban el sueño, se despertaban gritando en medio de terribles pesadillas. Desde que el padre los abandonó, Ofelia consentía un poco a sus 3 hijos cuidar de los niños sola, pero lo hacía lo mejor que podía. Abigail, de 11 años, Agnes, de 9, y el pequeño Lucian, de 6, eran niños alegres y amorosos. Es cierto que al principio lo pasaron peor, pero ya había pasado casi un año de la marcha de su padre y parecía que todo comenzaba a ir bien. Hasta que hacía poco más de un mes habían comenzado aquellas espantosas pesadillas. La madre pensó que se lo estaban inventando y metiéndose miedo unos a otros. No era posible que los 3 tuviesen los mismos malos sueños. Los 3 hermanos compartían habitación y cada noche Ofelia se arrodillaba junto a sus hijos a los pies de la cama. Los pequeños no podían irse a la cama sin rezar. Era bastante estricta en ese aspecto. Los días pasaban y no solo no mejoraba la situación, sino que empeoraba cada vez más. Un día, estando en la cocina mientras preparaba la comida, escuchó: «¡Mamá, mamá!», gritaba el menor de sus hijos mientras corría hacia ella. «¿Qué pasa, mi amor? Tranquilo», murmuró Ofelia con dulzura, tomándolo en sus brazos. «Es el niño, mamá. El niño de las pesadillas está en mi habitación. Vamos a mirar, cariño, verás como no hay nadie». Madre e hijo entraron en la habitación, que en efecto se encontraba vacía. Lucian estaba muy inquieto y no paraba de llorar. «¿Qué pasa, mami?», preguntó Abigail, que jugaba junto a su hermana en el salón y había escuchado llorar a su hermano. «Nada, no pasa nada. Vuelve a jugar con tu hermana». «Lucian, has visto al niño, ¿verdad?». Era Agnes, que al escuchar el alboroto también había acudido a ver qué pasaba. «No digáis más tonterías. Ya me estoy cansando de todo esto. Id inmediatamente al salón a rezar 3 Padres Nuestros delante de la figura de nuestro Señor, y después de eso en esta casa no se volverá a hablar de pesadillas ni de niños imaginarios. ¿Habéis entendido los 3? Los niños asintieron con lágrimas en los ojos y se encaminaron hacia el salón, seguidos de su madre. En ese momento, detrás de ellos, la puerta de la habitación se cerró con un gran golpe. Detuvieron el paso inmediatamente sin mirar atrás. «¡Seguid!», exclamó su madre. «Aquí no ha pasado nada». El tiempo transcurría y los niños cada vez estaban más inquietos. No querían entrar en su habitación y habían comenzado a dormir en la cama con su madre.
A Ofelia no le quedó más remedio que empezar a admitir que algo raro ocurría cuando ella misma vio a alguien salir de la cocina y entrar en el salón. No era el niño al que tanto temían sus hijos, era una mujer, anciana. Del susto casi se desmaya, ya no podía no creer a sus hijos, lo había visto con sus propios ojos. Los hechos sucedieron rápidamente a partir de aquel momento. 2 días más tarde, mientras ponía en orden algo de la casa, Ofelia escuchó cómo sus hijos la llamaban a gritos desde el salón. Acudió rápidamente y lo que vio al entrar la dejó sin aliento. Sus 3 pequeños estaban sentados en el sofá y de pie frente a ellos se encontraban una anciana y un niño. En ese instante algo más llamó su atención. Aquel no era su salón, sus pertenencias habían desaparecido y no reconocía nada. ¿Están todos, abuela? Solo puedo ver a los niños, escuchó decir al pequeño. Sí, cariño, la mujer también está, contestó la anciana. En ese instante, Ofelia comenzó a marearse. La habitación daba vueltas a su alrededor. No podía oír nada de lo que decían, pero sabía que estaban hablando. Solo escuchaba susurros que parecían llegar de muchos sitios a la vez, aunque salían de la boca de aquella extraña mujer. Pronto, imágenes comenzaron a venir a su cabeza. Era horrible, el mismo infierno desatado en su casa, ángeles que luchaban contra demonios. Todo ardía y el mismísimo diablo hundía su espada en el cuerpo de sus queridos hijos una y otra vez. Fíjate bien, susurró la anciana en su oído. Llorando desconsoladamente, la mujer veía cómo sus hijos caían uno a uno en enormes charcos de sangre. El demonio estaba de espaldas a ella. Ofelia fijó su mirada en él, y éste se volvió. Lo que vio en ese instante la devolvió a la realidad. Era su cara la que veía en el monstruo. Era ella la que estaba acabando con la vida de sus hijos. De pronto lo recordó todo. No había sido un sueño. Miró a los 3 niños y estos comenzaron a elevarse en el aire, absorbidos por una brillante luz blanca. Así los vio partir, hasta que la luz fue tan cegadora que no pudo soportar seguir mirando. Antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a agrietarse bajo sus pies. Hacía calor, mucho calor. Había fuego por todas partes. No podía respirar. Sentía que se ahogaba cuando unas manos la tomaron por los pies y tiraron de ella hacia abajo, hasta hacerla desaparecer. Abuela, ¿qué ha pasado? Ya no puedo ver a los niños. Ya ha acabado todo, mi niño. Los niños están en el cielo. Por fin podrán descansar. ¿Y la mamá mala, abuela? ¿Qué ha pasado con ella? Está en el sitio de donde nunca debió salir. No te preocupes, ya no le hará daño a nadie nunca más. Los niños me gustaban, abuela, aunque cogieran mis juguetes. Eran buenos, pero ahora todos podremos vivir más tranquilos. Abuela, huele bien, ya no huele a basura. Los bichos también se irán. También se irán, cariño. Por fin podremos vivir en paz. Y con esta historia cerramos el velo por el día de hoy. Muchas gracias por cruzarlo conmigo y que tengáis una semana encantada.